Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en el canal comunitario Chaya TV, en la señal en vivo y en la señal digital 47.1, en este segundo capítulo de nuestro programa especial por el mes de la clase de trabajadora en marcha. En esta ocasión, para conversar sobre la realidad sindical y gremial de nuestra región de Arica y Parinacota. Esperamos que hayan podido ver nuestro primer capítulo del programa especial. Si no lo han podido revisar en nuestras redes sociales o en el canal de YouTube Chaya TV Televisión Comunitaria, revisen ahí nuestro primer capítulo y todos los capítulos que iremos subiendo sobre este programa especial en el mes de mayo, y todos los programas que vayamos subiendo durante el resto del año en torno a los programas que vamos a hacer desde el canal comunitario. En esta ocasión conversaremos sobre la realidad gremial y sindical de la región de Arica y Parinacota, particularmente con quienes buscan dirigir de alguna u otra manera dos de las principales asociaciones sindicales que existen hoy en nuestro país. Nos referimos a la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, para lo cual conoceremos un poco más de su historia. La ANEF y la CUT representan una historia común a pesar de su distancia fundacional. La primera, fundada en 1953 por un grupo de trabajadores liderados por Clotario Blest, y la segunda, tal como la conocemos hoy en día, fundada en 1988. Sin embargo, se le reconoce como heredera histórica de la Central Única de Trabajadores, también CUT, que funcionó en Chile entre el 53 y el golpe de Estado de 1973, contexto que revisamos ampliamente en el capítulo anterior junto al profesor Arturo Concha. Ambas instancias son hoy en nuestro país las principales agrupaciones sindicales con presencia nacional y cantidad de afiliados, y prontamente ambas, casi de manera paralela, vivirán procesos eleccionarios internos para elegir a sus representantes nacionales y regionales. Es por ello que como Chaya TV hemos decidido invitar a nuestro programa en marcha a algunos de las y los dirigentes sindicales de nuestra región para conversar sobre su gremio, sus demandas, las proyecciones que visualizan en esta disputa electoral interna, tanto de la ANEF como de la CUT, y conversar sobre su percepción en torno a la realidad sindical de la región. En este capítulo, que estará dividido en dos bloques, tendrá además conversaciones que pudimos recoger en la cobertura que hicimos como Chaya TV en la marcha del pasado 1 de mayo en la ciudad de Arica. Estamos acá en Chaya TV, señal digital 47.1, en transmisión de nuestro programa especial por el mes de la clase trabajadora en marcha, y en nuestro segundo capítulo vamos a conversar con Susana Payeres, quien es dirigente del sindicato de supermercados líder, Walmart. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy dirigente del sindicato número 1 de Arica, el primer sindicato que se formó a nivel nacional. Nosotros pertenecemos también a una federación desde Arica a Punta Arenas. Yo tengo el cargo como directora y empecé el 2014 con una huelga que participé como socia. No era dirigente, el cual yo en esos momentos apoyé mucho a mis compañeros, y ellos se dieron cuenta que en las próximas elecciones yo tenía que estar ahí, porque vieron que yo era una persona donde me la estaba jugando por ellos, y siempre he estado participando de defender los derechos de los trabajadores. Susana, ¿cómo surge esta vocación de ser dirigente sindical? ¿A qué se debe? ¿Cómo hay una historia familiar de por medio? ¿Hay experiencias previas en la dirigencia? Quizás no solo sindical, de otro aspecto, pero ¿cómo surge esa vocación de dirigencia? Todo esto
todo surge por la familia, porque mis padres, bueno, más que nada mi padre, Óscar Pallere, fue dirigente sindical en su tiempo, cuando trabajaron el tiempo de la Bambarte, muchas empresas que hubieron aquí en la zona, en el Sector industrial. Avenida Argentina. Entonces él era uno de los dirigentes de su empresa. Y desde ahí, bueno, mi familia siempre yo he participado y he estado en conocimiento, aprendiendo de ello. Y creo que uno lo lleva en la sangre, me da la impresión, porque siempre he estado por velar por la gente, por los trabajadores más que nada. Y desde ahí yo creo que fue más que nada ese el empuje que me dio para estar ahí como dirigente y el apoyo de mis compañeros. Nos comentaba en un comienzo que tú eres dirigente del sindicato número 1 de Líder, ¿verdad? De Walmart. Empezaste después de una movilización del año 2014. ¿Cómo terminó esa movilización para ustedes como trabajadores? Bueno, fue muy ardua en el sentido que tuvimos todo el apoyo de la gente, ya sea los socios, en sí la gente que nos vio en la calle, los vecinos, todos, pero no logramos mucho, pero sí después con el tiempo, de lo que perdimos, pues, se podría decir, lo ganamos con los meses que pudimos adelantar una negociación que a la larga también mantuvimos los beneficios que teníamos. Yeah. Pero sí fue una lucha de casi de más de 10 días. Y ahí, ¿tu percepción de cómo quedó el sindicato después de esa movilización, de lo que recuerdes? Que tú asumes la dirigencia después de esa experiencia, ¿no? Claro, yo entro después como dirigente. Entonces, la gente aún seguía muy entusiasmada, o sea, nunca perdió esa esperanza de seguir luchando, de que tenemos que seguir, porque creo que para seguir unidos o permanecer en el sindicato, no porque una vez uno tenga un tropiezo o el gigante egoísta, como se podría decir, que es una gran empresa, nos pusiera el pie encima, nosotros no nos íbamos a decaer. Al contrario, más gente se fue sumando al sindicato, llegamos a ser en ese momento más de 400 socios. Después llegó el MOL, que también tenemos los socios que somos de los dos locales de Líder. Yeah. Entonces para nosotros fue una prueba de fuego, que se podría decir, pero nunca bajamos los brazos en seguir con nuestras demandas, en seguir luchando por la gente y mantener nuestro contrato colectivo. ¿Cuántos socios son hoy día aproximadamente en el sindicato? Bueno, con los cambios que han venido con la empresa, porque más que nada estas grandes empresas no quieren que la gente esté sindicalizada. Y ahora en estos momentos de ambos locales somos alrededor de 250, porque entran, salen por los despidos que se han efectuado últimamente, porque ya la empresa también hizo un cambio de contrato. Ya nosotros no somos los mismos que entramos antes, quedamos muy poquitos los antiguos, y la empresa ahora tiene un nuevo contrato que es multifuncional, que eso también está en la inspección del trabajo, lo tenemos como una demanda. Yeah. Y estamos esperando en qué va a pasar con la gente que se cambió como AOT, que es multifuncional. ¿Cómo evalúas la participación de tus compañeros, de tus compañeras de trabajo en el ámbito sindical, en la organización, en las actividades que quizás puedan hacer como sindicato? Bueno, cuando nosotros tenemos asambleas, que son en la mañana y la tarde por los turnos, sí, se acerca mucha gente a la asamblea. Bueno, pasamos por un tema de la pandemia, que como que eso también nos dejó como que la participación de la gente, y como más que nada ha llegado mucha gente nueva, también hay gente que estudian y tienen de repente sus temas de horarios, pero siempre en las asambleas se ve buena participación de los socios y siempre están ellos acercándose a nosotros para plantearnos sus problemas y nosotros poder resolver las situaciones que a veces ellos tienen en el trabajo. Claro. Ahí, en lo cotidiano es complejo hacer de alguna u otra manera que los sindicatos sean algo más que esa canasta de fin de año o ese paseo, eso más doméstico, ¿no? Que de repente los socios buscan en los sindicatos. Es complejo hacer que los sindicatos se transformen en algo más o que tomen otra fuerza.
Pero sin embargo siempre existen algunas demandas que hacen que el sindicato o los sindicatos tomen más fuerza, ¿no? Que gente quiera adherirse al sindicato, quiera participar dentro de la organización sindical. Hoy día, de los trabajadores del líder, me comentabas un poco lo del cambio de contrato, que ya está en la dirección del trabajo, pero ¿cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son esas cosas que de alguna u otra forma hacen que los socios del sindicato o los trabajadores del líder, en este caso, quieran sumarse al sindicato? ¿Cuáles son esas demandas que tienen hoy día? Bueno, con el contrato colectivo que nosotros tenemos, hacemos que el precario sueldo que ellos tienen aumente en los diferentes bonos, ya sea la locomoción, ya sea bonos de marcación que tenemos y diferentes bonos que nosotros, gracias a estar sindicalizados, podemos lograr. Porque si ellos entran y no están en un sindicato, el sueldo pasa a ser menos de lo que está el sueldo mínimo con los descuentos. Y además de lo que ya tienen, ¿qué cosas crees tú que en el horizonte visualizas como cosas que podrían lograr desde el sindicato? Mejoras que quizás hoy día ves como una falencia, pero que de alguna u otra manera en proyección tú crees que podrían ser una ganada o una pelea futura. Para nosotros últimamente, con la última negociación, estuvimos a punto de perder nuestro contrato colectivo que hemos tenido ganado. Yeah. Nos tuvimos que adherir al 342 para poder mantener lo que ya tenemos ganado. Lamentablemente, con las empresas como Walmart, hoy en día cuesta mucho sacar más o aumentar más lo que nosotros estamos ya con los beneficios que tenemos. Porque la empresa está negada a negociar. La última negociación tuvimos que adherirnos al 342 para mantener, porque era perder todo. Ellos no quisieron sentarse para negociar con nosotros. Y ahora estamos ya a puertas de nuevamente negociar. Nosotros negociamos cada 2 años. Y como ahora tenemos también socios que pertenecen a nosotros, pero están como con otro nombre ficticio que se llaman Quilín. ¿Ya? Entonces nosotros, como ser sindicato número 1, somos como un vientre de alquiler para que ellos pudieran tener esos beneficios que nosotros tenemos. Y ahora nosotros estamos esperando negociar, ojalá a mediados de julio o a fines de año. Pero tratando de mejorar, sí, y aumentar los mismos bonos que ya se tienen ganados. Esa sería una de las peleas que de alguna u otra forma quieren dar a futuro en esta posible negociación que vayan a tener durante lo que va de este año. Habiendo conocido un poco más de la realidad de tu sindicato, de la demanda y del nivel de participación que tienen, tú como dirigente sindical, frente a este contexto nacional o internacional de la emergencia de las derechas más extremas que amenazan derechos o conquistas laborales alcanzadas hace mucho tiempo, ¿cómo proyectas, vuelvo a insistir en tu rol de dirigente sindical, lo que viene a futuro en el país? Bueno, a mí me gustaría mucho que la gente empezara a acercarse más y tener más claro lo que se viene en preguntar, en tener información, qué va esto de las votaciones, porque es muy importante que ellos estén informados, porque hay mucha gente que no sabe, lamentablemente no sabe, uno le comenta y no lo toman como que nada es serio. Para ellos a veces le da como lo mismo, que es una votación, pero no saben que es tan importante para nosotros. Claro, a veces es difícil tener en cuenta qué es eso que se amenaza finalmente con la emergencia de algunas candidaturas, o la gente de alguna u otra manera no le toma el peso, ¿no?, a esa amenaza que significan algunas candidaturas para los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras desde hace tanto tiempo. Como decíamos en la introducción del capítulo de hoy, se vienen las elecciones tanto de la CUT como de la ANEF. Usted va a disputar junto a su lista la CUT, por lo que entendemos. ¿Cuáles son tus principales propuestas como dirigente o de la lista de lo que han podido conversar para disputar la conducción de ese espacio? ¿Y cómo ves actualmente la CUT en la región?
Bueno, para mí es bien importante que la CUT se vuelva a reactivar, que nosotros como trabajadores podamos volver a tener la CUT que yo cuando recién empecé como dirigente, en esos tiempos yo vine a muchos talleres que me enseñaron muchas cosas y que a lo largo del tiempo he visto que no se han hecho tantos talleres. A lo mejor puede ser un tema de que todo esto pasó por pandemia, pero creo que ya debería de nuevo activarse y que la gente, los mismos trabajadores se acerquen y vean lo que es la función de la CUT en sí y que es la casa de los trabajadores para juntarse, para ver los problemas que tenemos, ya sea en los trabajos, en los lugares sociales, en diferentes lugares donde la CUT nos puede dar esa ayuda que necesitamos nosotros, tanto como trabajadores o como la comunidad en sí. Y en ese sentido, ¿cómo ves la actualidad del mundo del trabajo hoy en la región? A propósito, yo me imagino que desde tu rol de dirigencia, pues, tienes contacto con otros sindicatos, no tan solo del retail, sino que quizá otro tipo de sindicatos. ¿Cómo ves la realidad del sindicalismo hoy día en la región? Bueno, los sindicatos que más o menos yo interiorizo o veo, más que nada, como le digo, del retail, por los que hay, los veo muy alejados, de verdad muy alejados, y pienso a veces que con todo esto de los cambios de contrato, de la gente que está entrando, porque no solamente ahora estamos con gente en sí de las mismas empresas, estamos con mucha gente externa trabajando en todo esto que es retail. Y creo que la mayoría de los trabajos están haciendo lo mismo. ¿Y ahí qué tipo de propuestas se te vienen a la cabeza para poder revertir esa situación, como un poco para ir fortaleciendo los sindicatos del retail en la región? Bueno, la gente que está entrando, que es la mínima a los trabajos de retail, hablarles sobre los sindicatos, y saben que lo importante es estar sindicalizados porque es para el bien de ellos y poder tener un trato más digno en sus trabajos, más que nada con nosotros, el apoyo que tenemos que estar nosotros como dirigentes con ellos. Para ir cerrando esta primera parte del programa, algunas palabras que nos quieras comentar, ¿qué te pareció la conversación, esta instancia, las sensaciones con las que te quedas? Gracias a ustedes por la invitación, porque para nosotros como dirigentes es muy importante darnos a conocer para que así nosotros llevemos todo esto a los demás sindicatos que existen, ya sea en el lugar que yo me muevo más, en lo que es retail, y darle a conocer a ellos que no estamos abandonados, que podemos dar a conocer en estos medios. Para nosotros es muy importante y de verdad se agradece la invitación. Muchas gracias a ti, Susana, por querer participar, por la conversación que hemos tenido. Ha sido muy grato para nosotros. Es una de las intenciones que tiene este programa y una de las intenciones grandes que tenemos nosotros como canal comunitario Chaya TV, de generar estas instancias que son muy necesarias, de reflexión, de conversación, de conocernos, pero que lamentablemente los canales tradicionales no le dan espacio. Así que qué mejor que nosotros mismos dotarnos de espacio y generar estas instancias para un poco ir conociéndonos, formándonos y afiatando esos lazos que se van generando al calor de lo cotidiano. Antes de finalizar esta primera parte y dar paso a nuestro próximo invitado, les queremos dejar con una nota que recoge comentarios de la marcha del 1 de mayo en la ciudad de Arica, que realizó con mucho cariño y esfuerzo nuestro equipo de Chaya TV, y volvemos con nuestro próximo invitado. Banderas y nos vamos por la rotonda hacia Tucapel. Gracias, compañeros y compañeras. Hoy día estamos enfrentados a una situación en la cual estamos pidiendo un sueldo vital, que es lo que ha demandado la ANEF y la CUT, y también estamos pidiendo las 40 horas semanales para el sector público, que hoy día solamente se está dando en el sector privado, que lo están haciendo de forma gradual. Por eso hoy día les pedimos al gobierno
que atiendan nuestras demandas en torno a las 40 horas semanales y también trabajar en lo que es horario flexible que nos da el servicio en términos de tener un horario un poquito más corto de trabajo. Bueno, estamos acá un año más marchando, conmemorando y a la vez exigiendo, como todos los años, por los trabajadores y trabajadoras de Chile. No puede ser que todos los años tengamos que marchar y marchar para poder llegar a acuerdos de reajustes salariales, a negociaciones que deberían ser darse solas año a año. Por eso el motivo de estas marchas, no solamente también el tema de los funcionarios públicos, sino los funcionarios que trabajan en las empresas, los sindicatos, son precarias sus formas de trabajo, donde ahí estamos los dirigentes para poder aportar y apoyar y defender con todo lo que tengamos, que las formas de lucha que tenemos nosotros están en la calle, las protestas, la marcha, no tenemos otra forma de lucha que estar en la calle. Así que queremos dar un saludo muy grande a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile en este día en que conmemoramos todo el esfuerzo que hemos trabajado y luchado, porque no nos han regalado nada. Entendemos la importancia de la lucha que hay que dar. El día de mañana nosotros también seremos trabajadores y vamos a tener que dar la lucha. Hoy en día ya nuestros compañeros están dando la lucha en la Universidad de Tarapacá y hay que seguir por esta vía, exigiendo lo mejor para nuestro país, para nuestra ciudad de Arica y Parinacota. Hoy estamos nuevamente conmemorando al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Estamos aquí en la calle nuevamente para defender nuestros derechos como trabajadores. Arriba los que luchan. Hoy estamos acá este 1 de mayo conmemorando las luchas históricas de las y los trabajadores a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy, cómo los trabajadores y las trabajadoras nos organizamos para defender nuestros derechos, para decir cuál es el desarrollo económico de nuestros países, de nuestra región, de nuestra ciudad. Por eso hoy estamos marchando, recordamos nuestros mártires, recordamos nuestras víctimas a lo largo de toda esta historia. Hoy la ciudadanía no puede dejar de recordar las luchas importantes de cada trabajadora y cada trabajador. Por eso hoy salimos a conmemorar, salimos a marchar y salimos a reivindicar nuestros derechos y nuestras libertades. Hoy día estamos acá una vez más marchando por las y los trabajadores. Hoy día se celebra el día y se conmemora el Día del Trabajador. Una lucha de las tantas que hemos hecho los trabajadores. Cada vez que han conseguido cosas, lo han conseguido en la calle. Esta no es la excepción. Tenemos que salir a marchar. Ojalá salieran todos los trabajadores, no se quedaran en sus casas, porque solamente haciendo fuerza, estando todos juntos, podemos hacer diferencia. Nos encontramos en la sede de la CUT, de trabajadores. Bueno, nos queremos despedir después de haber estado marchando y haber grabado esta marcha conmemorativa en el Día Internacional del Trabajador. Queremos hacer mención que para nosotros, los medios comunitarios, que participamos en todo Chile, hoy es un día conmemorativo y es un día de duelo con la muerte de nuestra compañera Francisca Sandoval, que hasta el día de hoy la justicia no se ha hecho cargo de una de las trabajadoras de los medios comunitarios que estuvo cubriendo la marcha del Día del Trabajador. Lamentablemente fue asesinada por un disparo cubriendo esta marcha, cumpliendo su rol como comunicadora social, como corresponsal, como el mismo rol que cumplimos mucho en canales comunitarios y el rol que estamos cumpliendo acá desde Chaya TV, canal comunitario, y hemos querido transmitir esta marcha, hacerla llegar a la gente, a llamarla a la reflexión de que siempre es necesario movilizarse y conmemorar un día como este, que es la lucha de los trabajadores y sindicalizarse. Con el corazoncito partido, un saludo a Señales de la Victoria por la pérdida de nuestra compañera, una compañera que hoy marca un hito en lo que es los medios de televisión comunitaria. Seguimos aquí en este segundo capítulo de En Marcha por el canal comunitario Chaya TV, señal digital 47.1 de la ciudad de Arica. Acabamos de ver la nota preparada por nuestro equipo de lo que fue la marcha del 1 de mayo en la ciudad de Arica. Y para continuar con esta segunda parte del segundo capítulo de nuestro programa especial enmarcado en el mes de la clase trabajadora,
Tenemos a Alfonso Contreras, quien es dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios de FONASA. ¿Cómo está, Alfonso? Bienvenido. Hola Miguel, aquí estamos bien. Gracias por la invitación a este espacio de conversación. No agradezca. Se ha ganado, todos los invitados de este espacio se lo han ganado por lejos estar en este canal comunitario. Para comenzar esta conversación, Alfonso, esta segunda parte de este segundo capítulo, nos gustaría preguntarte cómo surge esta vocación de dirigente sindical. ¿Hay una historia familiar de por medio? ¿Hay algo en torno a tu experiencia de vida? ¿Cómo es esa vinculación inicial con el mundo de la dirigencia? Mira, esto comenzó en algo muy curioso, porque hace unos 10 años atrás había elecciones de la ANEF. Y junto con 2 compañeros más estábamos viendo el tema de elección y había uno de ellos que era dirigente gremial, era dirigente subgremio. Los otros 2 no éramos dirigentes, éramos solamente funcionarios del servicio. Y llegamos y nos metimos armamos una lista, nos metimos a la elección y sacamos una tremenda votación. Entre los 3 sacamos como 700 votos. Y yo esa vez ocupé el cargo de secretario provincial de ANEF. En esa época se formó la ANEF provincial, que después con el tiempo desapareció y quedó solamente en ANEF regional. Y ahí me tocó estar 2 periodos como secretario provincial de ANEF. Y después en ese intertanto, bueno, yo no era dirigente de mi gremio, de mi servicio. Y después de eso tuve la opción de participar en el Club Deportivo Social y Cultural de la ANEF. Y ahí primero llegué ahí como ayudando en los arbitrajes y después asumí como presidente. Me eligieron presidente del Club Deportivo Social y Cultural, que es un ente independiente al de la ANEF. ¿Ya? Es una cosa diferente. Una cosa es la ANEF y el otro, porque el Club Deportivo Social y Cultural, que se llama Tucapel Jiménez, por el presidente en el que hubo, fallecido trágicamente, tiene su persona jurídica propia, e independiente de la ANEF. Pues ahí fui presidente de la ANEF, y después de eso participé como para una elección interna que tuvimos de mi gremio, de la ANAF, a la cual yo estoy afiliado, y ahí salí elegido dirigente. Lo que pasa es que en Arica el tema de la ANAF no somos muchos, porque es de acuerdo a la cantidad de funcionarios que hay en cada región. Y en el caso, por ejemplo, de Arica, tenemos 2 asociaciones. O sea, nacionalmente tenemos 2 asociaciones. Y acá en Arica se replica lo mismo. Todas las la ANAF y la ANTUF. Y yo soy de la ANAF. Y ahí estoy yo ya 2 periodos como dirigente de la ANAF. Y espero concursar para un 3er periodo, que ya la idea mía es de a poco ir formando otros colegas, otros compañeros que se hagan cargo del movimiento. Uno no se puede, digamos, perpetuar en los cargos, porque eso no es bueno. Hay que darle un tiraje a la chimenea, que vayan otras personas haciéndose cargo de la dirigencia. Y ahí, en tu asociación actual, ¿cuántos funcionarios son aproximadamente? Mira, acá en Arica somos pocos, porque acá en Arica somos 17 funcionarios, de los cuales 9 son ANAF y los otros son ANTUF. Y nacionalmente somos como 700 aproximadamente, 700 afiliados a la ANAF. Y la ANTUF tiene el otro resto de frente. ¿Y ahí cómo evalúas la participación de tus compañeros de trabajo en las labores de la organización sindical, en las actividades que puedan hacer, en las asambleas que puedan tener o en las movilizaciones que han tenido durante el último tiempo? Mira, sobre ese tema yo tengo una mirada crítica de los colegas, de los socios, porque muchas veces cuesta mucho sacarlo a la calle a marchar cuando hay paros de la ANEF o paros nuestros también, como lo tuvimos hace un tiempito atrás. Tuvimos un paro de los funcionarios de FONASA, estuvimos como casi 2 semanas en paro. Costaba mucho que los funcionarios públicos en general marchen. De hecho, cuando
estaba todo este tema del dictamen de la actual Contralora. Cuando salimos a marchar, hicimos un paro y muchos de los que marchaban eran dirigentes, no se veía mucho los funcionarios, entonces nos cuesta mucho que el funcionario público salga a la calle a marchar. Yo tengo una visión crítica y yo se los digo a mis colegas, a mis socios, se los digo, porque uno de repente marcha y claro, tú con las marchas de repente, claro, obtenías algunos resultados, como algunos bonos, términos de conflicto, lo demás. Entonces yo digo, mira, si vamos a marchar, marchemos con convicción, pero no marchemos porque el día de mañana vamos a ser los primeros en estar tirando la mano para que te llegue el bono. No es la idea. La idea es que la gente tenga conciencia y convicción de lo que estamos haciendo como funcionarios públicos que somos. Entonces, cuesta un poco, al final igual salen, pero cuesta mover al funcionario público a marchar, cuesta. Yo creo que en lo cotidiano es difícil hacer que los asociados a un sindicato o a una asociación comprendan que el sindicato o las asociaciones pueden llegar a ser algo más que ese bono de término de conflicto, o que esa canasta de fin de año, o ese paseo de Navidad y Año Nuevo. Cuesta que los asociados de alguna u otra forma entiendan que el sindicato también es un arma en el sentido político. Sí. Pero no obstante, creo siempre existen reivindicaciones o necesidades de parte de los trabajadores que hacen que se vinculen a la organización sindical o a las asociaciones de funcionarios. Hoy por hoy, y aquí te lo pregunto no tan solo específicamente en tu gremio, sino que como el sector público, etcétera, ¿cuáles son hoy esas demandas de tu organización sindical o de la asociación en particular? Mira, por ejemplo, el caso nuestro, el caso de FONASA, tenemos varias cosas que le hemos peleado por mucho tiempo y que no hemos logrado hasta el día de hoy que se valorice. Por ejemplo, hay un bono que es el bono trato de usuario, que lo tienen los consultorios, los hospitales, los centros médicos. Nosotros luego, mira, yo llevo 22 años en el FONASA, de los cuales 12 fui subcontratado, pertenece a una empresa externa. Y desde que yo entré a FONASA vengo escuchando el tema del bono trato de usuario, que nunca se materializa. Es una lucha que hemos dado por mucho tiempo, las autoridades nos han postergado y esperamos en algún momento tener ese bono trato de usuario. Después tenemos, a propósito del tema de la ley corta de ISAPRE, existe un bono que se llama, no sé si un bono, pero también te inyectan algo de recursos, que es la asignación de fortalecimiento, que es una forma en que, por la cantidad, digamos, de usuarios que se cambió de ISAPRE a FONASA, mucha carga. Es recarga de trabajo. Entonces, en la última negociación que tuvimos con la ministra de la Salud, le planteamos ese tema de la asignación de fortalecimiento, quedaban de verlo y lo han postergado. Y después, el otro tema que teníamos y que nosotros ya hemos perdido un poco la esperanza, que es el descanso reparatorio, a propósito del tema del COVID. Ya que a los consultorios, a los hospitales les dieron el descanso reparatorio que eran de 7 y 14 días. Nosotros durante la pandemia nunca dejamos de trabajar, nunca, siempre atendimos, siempre. Incluso a veces trabajamos por turno, pero nunca dejamos de atender, siempre mantuvimos las puertas abiertas del servicio. Y eso es lo que nosotros le reclamamos a la autoridad, y la autoridad no ha postergado mucho ese tema del descanso reparatorio. Incluso la última vez que tuvimos ese proceso, el presidente de la ANEF nos dijo: miren, chiquillos, veamos por la vía del Parlamento, hablen con los parlamentarios para que los parlamentarios puedan hacer algo. Yo me acuerdo que hablé con un diputado de acá de la zona y me dijo: mira, teníamos que hablarlo con mi asesor jurídico, a ver qué se puede hacer por el tema. Pero el tema quedó ahí. Hay muchos que dicen ya perdió la esperanza de este descanso reparatorio, porque ya ha pasado bastante tiempo del tema de la pandemia y quedó ahí. Y el otro tema, que ahí ya puedo hablar más como sector público, es el tema de las 40 horas, que si bien se está aplicando en el sector privado, que lo están en forma gradual, lo están haciendo,
En la mesa del sector público se ha conversado el tema y seguimos esperando que en este caso el gobierno acceda al tema de las 40 horas semanales para la gente del sector público, que es una lucha que estamos tratando de dar y que estamos ahí esperando que salga, pues. Bueno, Alfonso, habiendo conocido un poco más de la realidad de tu sindicato, de la asociación, de las demandas y el nivel de participación que tienen, ¿cómo proyectas desde tu rol de dirigente sindical lo que viene futuro en el país, considerando, por ejemplo, la coyuntura electoral que se viene a fin de año, las primarias, como la emergencia de estas derechas extremas amenaza derechos, en particular de lo que estamos hablando ahora en torno a lo sindical, esos derechos alcanzados durante mucho tiempo? ¿Cómo proyectas ese escenario desde tu rol como dirigente? Mira, no es lo mismo que nos gobierne la derecha que nos gobierne, no sé si decir el polo progresista o la izquierda, como se le quiera llamar. No es lo mismo. Porque la derecha tiene una visión mercantil de las cosas, tiene una visión diferente a lo que es el mundo progresista. En la época en que Piñera fue presidente, te lo hablo en el caso mío de mi servicio, nosotros éramos como una empresa para ellos, o sea, te calculaban los tiempos que tú ocupabas en la atención de la gente. Yo en lo particular, yo fui perseguido durante el gobierno de Piñera 1 y Piñera 2 por mi visión política que tenía. Claro. Yo sufrí mucho la persecución en el gobierno de Piñera, por eso que yo digo, y siempre se lo digo a mis colegas, no es lo mismo que te gobierne la derecha que te gobierne el progresismo. El progresismo es más empático con uno, conoce tu realidad que vives. La derecha no, la derecha política o la ultraderecha tiene una visión diferente, o sea, a ti te trata como una empresa. Para ellos somos empresas, somos un número más. Claro. Entonces, yo siempre se lo digo a mis colegas, no es lo mismo que nos gobierne la derecha que nos gobierne el progresismo. El gobierno ha sido más empático con nosotros. Hay botones de muestra, por ejemplo, cuando no hemos ido a paro, el gobierno podría haberte descontado el sueldo. No te lo descuenta. Nosotros en FONASA estuvimos una semana y media en paro y no nos descontaron. Eso en la empresa privada, una semana y media y te vais para afuera o te descuentan. Porque el gobierno entiende las necesidades que tenemos. Claro. Entonces la derecha no entiende eso. Y como dije anteriormente, ellos tienen una visión mercantilista de la política, de la salud misma. Nosotros hemos logrado sí cambios en el caso del FONASA. Yo recién te hablaba que yo fui subcontratado durante 12 años. Logramos que se terminara el tema de la subcontratación, que es, en el fondo, esto te precariza el trabajo, claro. Te lo disminuye. Incluso hubo un momento, y yo fui uno de los que peleé y me molestó mucho, cuando por el tema de la empresa externa, y como no había mucho personal, hicieron una licitación, iban niñas a trabajar de cajeras al servicio, llegaban a las 10 y se iban a las 2 de la tarde, y le pagaban una miseria de sueldo. Entonces eso te indigna. Claro. Porque al final te disminuye a lo peor el tema del trabajo. Entonces, nosotros logramos que determinara el tema de la subcontratación. Logramos que incluso esa misma gente que alguna vez fue a hacer reemplazo, después concursó cuando fueron llamados a concurso, concursaron y quedaron trabajando en el FONASA. Hay como tres niñas que estuvieron haciendo reemplazo. El otro día conversaba con ella, le decía, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cuando ellos llegaban a las 10 de la mañana, le pasaban un tachito para echar el dinero que se les daba para vender los bonos, ¿ya? Y ellos atendían bonos hasta las 2, cobraban su café y se iban. Y todos los días era lo mismo. Claro. Y le pagaban una miseria de sueldo. Una miseria. Y ahí, frente a este contexto, ¿cómo crees que deberían prepararse los sindicatos frente a este escenario abierto de incertidumbre que hoy día tenemos en torno a las próximas elecciones presidenciales?
Bueno, yo lo que creo es que ahí las asociaciones y los sindicatos tienen que conversar con los asociados y indicarle lo que podría venir. Yo con mis colegas hablo todos los días, en las mañanas conversamos los temas que de la contingencia nacional y de las cosas que tenemos que desarrollar. Y yo creo que ahí los sindicatos es importante que los dirigentes estén empoderados, conversen con sus bases, demuestren la situación que se está viviendo, que también puedan tener los datos e información que tiene cada servicio sobre los proyectos que tienen a futuro, de las cosas que se van a desarrollar. Muchas veces uno no sabe cuando terminan los presupuestos que te asignan para cada servicio. Entonces, ahí nosotros muchas veces tenemos que enfrentarnos a los directores zonales, o a veces el mismo director nacional del servicio, y pedirle que nos digan cuánto es la asignación que tenemos de presupuesto para las direcciones zonales o para los CGR de cada región. Claro. En la introducción de este capítulo, y un poco lo conversábamos también con Susana en la primera parte de este episodio, se vienen las elecciones de la CUT y de la NEF, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y ahí entiendo que tú, bueno, un poco que vas un poco a las dos, ¿no? Sí. Hay un mix ahí. Sí. Pero un poco para adentrarnos en ese tema, ¿cuáles son tus principales propuestas como dirigente para estos espacios? Y ¿cómo ves en la actualidad estos dos espacios, tanto la CUT como la NEF? ¿Cuál es tu evaluación? Mira, el caso de hablar primero del caso de la NEF. Yo creo que la actual NEF no ha hecho mala gestión. Yo soy parte del Consejo Delegado de la NEF. Yo tengo un vínculo fluido con la actual directiva. Yo creo que hay que profundizar lo que hemos logrado. Se han hecho logros. Hay cosas que han quedado al pendiente, pero se ha logrado instalar a la NEF como un referente. Se ha logrado tener interlocución con la autoridad muchas veces. Tal vez lo que ha faltado, algunos detalles de cosas que se han pospuesto, y creo que tenemos que retomarla, que es, por ejemplo, la NEF tiene un terreno, un paño, como alguna vez una amiga me dijo, en el sector de... ¿Dónde están los campings? En Villa Frontera. Villa Frontera, sí. Conocido popularmente como Gallinazo. Como Gallinazo. Ahí la NEF y la CUT tienen dos terrenos. Y esos terrenos, en un momento estaba ahí, se hizo el cierre, pero no se ha avanzado mucho. No se ha logrado materializar proyectos para que para que esto funcione. La idea es que ahí, en ese camping, los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan tener acceso a él. Y ir a sus actividades que tienen, de repente cobrar un mínimo arriendo para poder autofinanciar digamos, el espacio, la obra. Eso es un tema que se ha dejado un tiempo en la administración, hace 2 administraciones anteriores. Se hizo eso, se logró el cierre, pero quedó ahí. No sé si la actual directiva alguna vez trató de hacer algo, lo desconozco, no tuve ese dato. Pero ese es un tema súper importante que como ANEF debemos retomar, porque eso es en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y en el tema de la CUT, yo tengo una visión muy particular del tema de la CUT. La CUT se le cerró la puerta a los trabajadores por mucho tiempo. La actual presidenta como que cerró un poco un círculo y gobernó para un sector y no para el mundo de los trabajadores. Y la CUT no la ocupaba a los trabajadores, y eso es una necesidad importante. La idea de llegar a la CUT en su momento de abrir la CUT a los trabajadores, al mundo social, también al mundo político, que puedan reunirse
o sea, los clubes deportivos, los centros de madres, los clubes juveniles, porque ese es un tremendo terreno. Claro. Uno tiene hasta una multicancha. Entonces son espacios que hay que conquistar para los trabajadores. Y eso, ahí yo creo que la actual gestión está al debe. Y ahí hay que tratar de recuperar la culpa de los trabajadores. Y ojalá podamos recuperarla y hacer gestión y convocar a la comunidad a ocupar esos espacios de los trabajadores, que a todos los pertenece. Claro. Sí, es verdad que la CUT en la ciudad tiene una infraestructura bien grande. Sí. Para dar un poco término a esta segunda parte y este segundo capítulo de En Marcha, quisiera dejarte unas palabras, un tiempo para que puedas comentarnos qué te pareció esta instancia, qué te ha parecido la conversación. A veces se hace un poco corto, uno queda un poco como con un gusto menos, pero eso, sensaciones con las que te quedas, con las que te llevas. Mira, yo primera vez que estoy en un evento como este, estar frente a cámara y todo eso, es la primera vez. Me gustó mucho el trato, pude explayarme bien y logré bueno, exponer lo que yo quería exponer. Me gustó mucho el trato y también hablarle a la gente, hablar a los trabajadores, hablarle a la gente de mi gremio, porque es necesario tener un vínculo con los que nosotros representamos. Claro. Y eso es bueno. Yo objetivamente llevo como 12 años como dirigente. Yo creo que este va a ser como mi último periodo, porque creo que hay que hacer un recambio generacional, otra gente tiene que abrirse los espacios. Es bueno que haya un cambio. Yo ya tengo una cierta edad que ya no te da como para estar en muchas actividades. Yo el otro día conversaba con un colega de Santiago, que es dirigente social, le decía, mira, este va a ser mi último periodo, esperamos lograr las cosas que las metas que nos hemos trazado. Claro. Y esa es la idea, de poder lograr eso, que la gente, los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado voten en las elecciones tanto de la ANEF como de la CUT, el espacio que hay para que ellos puedan expresar su voluntad soberana y así engrandecer al movimiento gremial que en cierta manera en algún lado está alicaído. En la CUT ha bajado mucho la participación. La ANEF ha tenido una buena participación y tal vez falta un poquito más de participación de parte de los mismos dirigentes base y de los funcionarios que de repente les cuesta un poquito moverlos, pero estamos tratando de hacer bien las cosas y profundizar lo que hemos logrado. Claro. Ahí tú comentabas algo que igual yo creo que es súper importante, que tiene que ver con esto del recambio, ¿no? La necesidad de hacer estas instancias formativas, como también los dirigentes actuales no se perpetúan en el poder, por así decirlo de alguna manera más coloquial, y van generando instancias que permitan a socios nuevos o socias nuevas ir formándose en esto de la dirigencia sindical, que no es un camino muy fácil. No, es difícil porque la verdad que yo cuando empecé en esto tuve la suerte que justo se dio una escuela de red sindical, hace unos 8 años atrás más o menos, a través de la Secretaría del Trabajo. Y me acuerdo que íbamos todos los sábados, íbamos a cursos a la CUT, justamente lo hacíamos en la CUT. Y ahí, bueno, empezamos a empoderarnos más de los temas, no solamente de los temas del sector público, sino también del sector privado, porque en ese taller que se hizo, había gente también del sector privado. Ahí conocí a algunos dirigentes que ahora también van de candidato a la CUT, con los cuales hemos tenido una buena relación. Y bueno, hicimos ese curso y también pensando en la idea de que tiene que haber un recambio generacional. O sea, uno no puede perpetuarse en el poder tantos años en el servicio. Uno tiene que darle espacio a otra gente, que otra gente asuma la responsabilidad, porque es re fácil que te critiquen de afuera. Claro. Es fácil que el socio te critique y te diga, oye, pero cuando estás ahí adentro,
Es diferente, porque tienes una responsabilidad que hacer. Yo te pongo un ejemplo muy cortito. Hace un par de semanas, hace un mes atrás, se estaba convocando un paro de la CUT. La ANEF adhirió, pero habían quedado las relaciones muy dañadas en FONASA cuando tuvimos el paro, que después lo bajamos, que fue muy, no sé si desplegar una palabra fuerte, pero fue muy brutal, porque la ministra nos chantajea, nos dice o bajan el paro o no hay conversa. Claro. Y nosotros, nos llaman, imagínate, el día domingo a las 7 de la tarde, nos llama a la dirigencia nacional, tuvimos reunión 4 horas, de las 7 hasta como las 12 de la noche, y estaba también el presidente de la ANEF. Y nos dice, ¿sabe qué, chiquillo? Si usted no le puede dar el paro, la ministra no lo recibe. Claro. Imagínate, al día siguiente llegaba al servicio y decirle a los colegas, ¿sabe qué, chiquillo? El paro hay que bajarlo porque si no la ministra no nos va a recibir. Claro. Y ahí nos queda la tendalada porque igual la gente se enoja muchísimo. Entonces, cuando convocamos este paro de la CUT, claro, yo lo pensé 3 veces antes de decir, ya sabes que vamos al paro. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que uno asume como dirigente. O sea, yo tengo que brindar a mi gente y tengo que ser responsable cuando nos vamos a paro o cuando nos vamos a paro. Porque eso tiene sus costos. Sí. Para mí hubiera sido re responsable llegar y decir, ya sabes que vamos a paro y cerramos la sucursal. Claro. Entonces, ahí en ese aspecto el dirigente tiene que ser responsable en esas cosas. Por eso es que es diferente cuando te ven de afuera a cómo estás acá adentro como dirigente, porque la responsabilidad es tremenda. Es muy grande. O sea, yo esta última semana también me ha tocado asumir responsabilidades donde me ha tocado fricción con la directora zonal, donde he tenido algunos conflictos, hemos logrado así arreglarlo, claro, pero cuesta. O sea, si tú no tienes la expertise o tenés la experiencia para manejar el conflicto, estás sonado. Claro. Porque el director o directora zonal te va a pasar por encima y no va a lograr nada concreto. No, y ahí es súper importante esto que he conversado, la importancia de formarse, ¿no? De formarse, de autoformar y también de ir formando a nuevos dirigentes o nuevos asociados en esto de la dirigencia sindical, porque es algo que, como bien relatas tú, es bien jodido a rato y a veces también, como cualquier dirigencia, creo yo, es bien ingrato. A veces la gente no entiende las cosas que hay que ir haciendo en esto de dirigir un espacio. Antes de despedirnos, Alfonso, quería agradecerte personalmente por la instancia, por esta conversación, ha sido muy grato. Y además de eso, y en especial también el equipo de Chaya TV, agradecer el esfuerzo que se hace. Este programa es un programa autogestionado, que tiene harto de pulso, harto de entrega, por la labor que cada uno de ustedes cumple en la realización de este programa. Y queremos además dejarles a todas y a todos invitados a que sintonicen este programa y los próximos que se vienen, que nos sigan en redes sociales y que sintonicen la señal digital 47.1 del canal comunitario Chaya TV. Soy Miguel Maucar Bravo y esto fue En Marcha. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso